La ralentización de China era muy evidente y a ello se añade ahora el descontento social. No podemos ignorar los efectos económicos que tiene China, por supuesto, en el resto del mundo. Igual que ha sido el motor de crecimiento durante muchos años, la ralentización tiene ramificaciones muy importantes. Y no es una ralentización de corto plazo. Está ocurriendo es un cambio estructural en muchos aspectos, porque tenemos que tener en cuenta primero el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. El sector inmobiliario, directa o indirectamente, pesaba hasta un 29% del Producto Interior Bruto en China y, por lo tanto, esa caída del sector inmobiliario tiene un impacto muy fuerte sobre el crecimiento, por supuesto, pero también sobre el consumo de materias primas y sobre el patrón de cambio en la economía china. Mientras la economía de alto valor añadido continúa creciendo a ratios de doble dígito, no podemos olvidar que es una economía que tiene un componente de intervención tan elevado que está reduciendo significativamente su capacidad de, pues de generar algún tipo de crecimiento que cambie esa tendencia de ralentización. Y la tendencia de ralentización la tenemos que tener en cuenta porque desde el punto de vista de las materias primas, eso significa mucho menor consumo de materias primas, petróleo, cobre, aluminio, carbón, etcétera. También desde el punto de vista de las exportaciones del mundo. El mundo está exportando menos hacia China y además para los países emergentes China ha sido un factor de financiación muy importante y eso se está secando para muchas de las economías emergentes que utilizaron a China para financiar proyectos de dudosa rentabilidad. También tenemos que tener en cuenta que la economía china lleva más de una década no abriéndose hacia el mundo, sino cerrándose. Es más intervención sobre los sectores denominados estratégicos, pero también sobre la economía en general y también una situación en la que la política tiene un impacto muchísimo mayor sobre la economía, ya que el gobierno tiene unos planes que no dejan de tener un impacto que no ha sido el esperado. Vuelve a ser el espejismo de los grandes planes estratégicos a largo plazo vuelven a demostrar que en la gran mayoría de los casos no funcionan. También debemos tener en cuenta el elemento de endeudamiento. La economía china es una economía muy endeudada. Es por eso que el gobierno probablemente esté hasta en cierta manera aliviado de que esta ralentización esté reduciendo la necesidad de endeudamiento de los sectores más expuestos al ciclo. Pero claro, no se puede desapalancar la economía y a la vez lidiar con una burbuja inmobiliaria y pensar que va a haber un crecimiento económico como el de los últimos años. Por lo tanto, lo que no podemos apostar es ni a que el gobierno sea más abierto, a que la economía se abra más, porque la tendencia es la contraria, tampoco podemos esperar que el descontento cambie, ya que al efecto de las políticas de COVID-0 se añade el empeoramiento económico. Y tampoco podemos esperar que el efecto de la caída del sector inmobiliario se compense con el de los sectores que, aunque están creciendo a doble dígito, no tienen el peso en el Producto Interior Bruto que tenían los sectores de la llamada también vieja economía. Por lo tanto, China es un gigante en el que desde el aspecto monetario, el yuan sigue siendo una moneda con mucho riesgo y con fuerte riesgo de devaluación ante este entorno del que estamos hablando. Segundo, muy endeudada. Y tercero, por supuesto, pues con este reto a medio plazo que por supuesto puede mejorar de cara a los próximos 10 años, pero que no se soluciona en 12 meses, 14 meses. Por lo tanto, hay que mantener la cautela.